Volvemos con más informaciones. Fuertes lluvias, tormentas de arena y enormes granizos sorprendieron a los australianos en los últimos días. El fenómeno viene a aliviar el combate contra los incendios forestales. Sin embargo, se espera que las altas temperaturas se extiendan hasta marzo, cuando culmine el verano. ¿Por qué se genera este fenómeno? ¿Es consecuencia del cambio climático? Lo vemos junto a Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Alex? Bienvenido. Gracias. Bueno, son hartos los fenómenos que han estado ocurriendo en los últimos días, principalmente en Australia. Lo veíamos con estas tormentas de arena, con estos granizos gigantes, temperaturas sobre 40 grados. Un poco a qué se debe lo que está ocurriendo principalmente en Australia y también esta borrasca, estas lluvias potentes que han ocurrido en España. O sea, yo creo que si nosotros se lo miramos como más globalmente, lo que hemos visto es algo que los distintos reportes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, o IPCC, ya venía diciendo hace mucho rato. En términos de que estos fenómenos que tú ves son fenómenos que siempre han existido, pero en vista del efecto del calentamiento global, aquellos eventos que eran poco frecuentes pasan a ser más frecuentes o más violentos. Y lo que hemos visto en Australia es como cuando tú dices, vamos a buscar como el ejemplo visual de lo que estamos viendo. Incluso una de las predicciones era que estos eventos se volviesen como efectos cascadas, o sea, que en el fondo era como una hipótesis de que estos sean cada vez más violentos, más recurrentes, siempre convergentes. Y esto es lo que estamos viendo, que se ha ido cumpliendo los modelos que los climatólogos han predicho. Eso quiere decir, en un fondo, que Australia, las olas de calor en la Antártica, por mucho que no tenga una explicación de por qué se generaron, son eventos que hoy día, si tú los miras globalmente, es algo que ya se sabía desde el segundo o tercer reporte del IPCC y que ya los climatólogos habían predicho que estuviesen ocurriendo. Claro, estos incendios forestales acrecientan, por ejemplo, estas olas de calor y también estas tormentas de arena que hemos visto, por ejemplo, en los últimos días, que son realmente impactantes. Es que convergen, porque cuando tienes un efecto del calentamiento global, no es que los incendios se deban al calentamiento global, los incendios usualmente ocurren en una tasa que es bastante frecuentista, o sea, ciertos números son naturales, ciertos números son provocados, y usualmente el 99% de los casos son provocados por algún tipo de negligencia humana. Dicho eso, la diferencia está en que hoy día las condiciones ambientales hacen que, por ejemplo, el riesgo aumente. Entonces, por ejemplo, si antes, no sé, una colilla mal apagada tenía una baja probabilidad de generar incendio, hoy día es mucho más alta. Si tú sumas eso a la violencia de las condiciones ambientales, a baja lluvia, es una tormenta perfecta para que estos incendios arrasen, afecten el suelo, además el suelo se suelte y además que estas tormentas de arena, que son normales en Australia, en ciertos sectores de Australia, sean mucho más violentas porque hay más masa. Es como cuando uno dice, por ejemplo, hay más calor en los océanos, hay más vapor de agua, las tormentas son más grandes y eso es lo que hemos visto con los huracanes. Esto es exactamente lo mismo, pero a nivel de suelo. Eso se podría entonces seguir repitiendo, estas tormentas de arena. Y obviamente siendo cada vez más grandes, digamos, y cada vez más fuerte, cada vez más potente y obviamente con mayor impacto. Y si las ciudades no están preparadas o los pueblos no están preparados, significa que además los pueblos son vulnerables. Entonces el nivel de impacto va aumentando, dado que ahora la capacidad de adaptación de las poblaciones que están ahí hace que sean más vulnerables a algo que no estaban preparadas, como lo que nos pasó en Valparaíso, por ejemplo, hace 2 años atrás, en que no estábamos preparados. Entonces el impacto fue un impacto tremendo debido a que eran poblaciones lejos más vulnerables en términos del impacto de ese evento catastrófico. Damos el ejemplo de Australia porque es donde se ha concentrado también un fenómeno climático en pocos días, con estas olas de calor, lluvia, granizo. Ayer se dio a conocer imágenes impactantes, unos granizos de unas pelotas de tenis. Sí, pero ¿cómo se puede prevenir, por ejemplo, o disminuir estas tormentas de arena en esta zona de Australia? ¿Podría ocurrir eso también en nuestro país, estas tormentas de arena? Mira, a ver, nosotros no hemos visto tormentas de arena, pero hemos visto fenómenos raros este último tiempo. Esos como algunos tornados que se han hecho en el... Es difícil poder predecirlo, ¿ya? Porque en el fondo las ciencias climáticas no te permiten predecir muy bien a largo plazo, pero muy mal al corto plazo. El que puedan ocurrir eventos de este tipo, como más bien lo que nosotros llamamos estocásticos, como que aparecen, digamos, es factible. ¿Ya? O sea, hemos visto de repente, para nosotros es mucho más frecuente las olas de calor, pero no sabemos si las olas de calor que se vienen o las extremas de frío pudiesen generar estos eventos que son como raros, son eventos como muy, muy raros. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, nosotros estamos investigando, y aparte de eso soy investigador del FONDAP-CRIAN, del Centro de Recursos Hidrológicos para la Agricultura y la Minería. Y, por ejemplo, nosotros estamos teniendo lo que se llaman los dry spells, que son como días secos entre lluvias. Cuando llueve no hay problema, pero ¿qué pasa con los días secos? Y hemos visto que se han ido aumentando en el tiempo y se han ido extendiendo en el tiempo los días secos.
Entonces nosotros no ¿Cuánto se irá sabemos. extendiendo? Porque tú de 5 días han pasado a 8 días hasta 10 días, que tú dices 3 días no es nada, pero en términos agronómicos y en términos para suelo es mucho tiempo. ¿Y eso en qué zona? ¿Ah? En todo lo que es el sector central, las cuencas, digamos, que están desde el sector central para mí es como de la tercera región hasta Biobío, por ejemplo, es como un sector bastante grande. Y estos días secos afectan el suelo, entonces, por ejemplo, eventos que no hemos visto, lo que ocurre en Australia, que son tormentas de arenas que son muy suaves, dado que ese efecto de sequía afecta a la capa de suelo, puede generar esto. Ahora la pregunta que tú me hiciste es ¿cuán vulnerables somos? Es que no estamos preparados para eso, porque nunca nos preparamos para... Primero, nunca hemos construido con el clima. Hemos sido muy poco, a diferencia con los países nórdicos, que son los finlandeses, que vienen con un clima sumamente agresivo y que obviamente construyen sus ciudades para un clima agresivo. El resto del mundo ha sido porque no habían estos problemas en Internet. No hemos construido con el tema del clima. Entonces, obviamente, todo lo que son, por ejemplo, nuestras carreteras, las capacidades de soportar temperatura. No sabemos, por ejemplo, si las olas de calor cómo afectan, por ejemplo, a la infraestructura vial en términos de fracturar el material, o cómo las lluvias intensas que ahora están viendo en el norte, por ejemplo, que ustedes acaban de mostrar, en el norte de Chile, pueden estar afectando incluso la resistencia de los materiales, incluso de puertos o de infraestructura hidráulica o de infraestructura a nivel de obras públicas, porque construimos para un mundo que no es el que estamos viendo. Claro, un mundo que ha ido cambiando y que muchos dicen, claro, tal vez esto ocurría siglos pasados, pero no existían estos registros audiovisuales que lo dejaban en evidencia. Pero tú lo decías, esto ha ido aumentando con el paso de los años, también por la poca conciencia también de las personas, de quienes también dirigen las principales potencias, porque no tienen conciencia de cuidar el medio ambiente, que finalmente si no lo hacen se provoca este cambio climático. O sea, así es, y recordemos que las lógicas políticas no corren con las lógicas de urgencias climáticas que nosotros tenemos. Hoy día nosotros sabemos de que ya no basta con que tú cambies o apagues la luz en tu casa o tú escoges un nuevo producto, es cómo cambiamos los sistemas productivos radicalmente. De hecho, ponte tú el panel de recursos, el panel internacional sobre recursos, que es de las Naciones Unidas, me tocó estar allá en Madrid, en COP, y escuchar la exposición. El 60% de todo lo que estamos viendo también es cómo los sistemas productivos producen. O sea, en el fondo nuestra industria minera, la industria incluso del petróleo, que está yendo en retirada en los países árabes. Si tú vas a Dubái, están muy preocupados los países petroleros en cambiar directamente el petróleo, porque saben que esto va a la salida. Pero ¿cómo avanzamos rápidamente? Entonces, cuando tú tienes lógicas políticas que no se condicen con las lógicas climáticas, vamos a seguir teniendo estos como naciones que están más preocupadas más bien de decir que esto no existe o que en realidad es una especie, como acaba de decir Donald Trump, digamos, en Davos, de que esto metíamos miedo, digamos, en términos ambientales, con lógicas que es lo que nosotros estamos viendo a nivel físico. Con estas lluvias que están ocurriendo en el norte, que han provocado también algunas zonas que han quedado aisladas, ¿tiene que ver con el cambio climático o con una situación puntual? No, el fenómeno del norte es el que nosotros conocemos coloquialmente el fenómeno del Niño, digamos, ya que es un fenómeno que siempre ocurre en el norte producto que vienen masas de agua que vienen del continente de Brasil. Entonces cuando pasan al altiplano caen en forma de lluvia, nosotros lo conocemos como el invierno boliviano y eso es como coloquial. Eso es normal. Lo que no es normal es que la intensidad de las lluvias que ha caído mucho más fuerte y eso es un reflejo de que como el planeta tiene mayor cantidad de temperatura, hay más masa en la atmósfera de agua. O sea, el agua se evapora y pasa a ser esto las nubes y pasa a ser parte de la atmósfera. Entonces, lo que era antes una cierta cantidad de nivel de agua caída, ahora es mucha más agua porque eso tiene más energía. Entonces, por eso nosotros estamos viendo que en el norte, esto hace años, yo conozco los datos del SAC, ponte tú, que se perdieron cosechas, carreteras, hace 2 o 3 años atrás que hubo incluso deslizamiento de tierra, es porque algo que es normal, que nosotros esperábamos a niveles, ahora tienen mayor intensidad. Lo mismo que estas tormentas de arena en Australia, que son normales en el sector australiano, tienen mucha más violencia. Entonces lo que vemos nosotros es que hay fenómenos más violentos porque hay más energía contenida ahora en esos sistemas. Claro, recién veíamos el pronóstico del tiempo en la zona norte, 28 grados en Arica, en Iquique, sí, en Antofagasta. Por eso también esto va acompañado, tú lo decías, con temperaturas más altas que va generando mayor problema finalmente para esa zona. O sea, ¿no? Producto de las lluvias. Te desafío a que conversemos el 30, porque el 30 en Santiago, por ejemplo, que el mes de enero, que es uno de los meses más calurosos, el año 2017 tuvo un promedio alrededor de 33 grados. Y el promedio normal a la fecha, estoy hablando del año 2017, es como 31 grados. Significa que tenemos 2 grados más aproximadamente, si mis datos no fallan. Este mes yo te podría apostar de que nosotros vamos a superar los 33 grados promedio en el mes de enero y eso significa que esta última década ha sido la década más calurosa a nivel global y lo que es más alarmante en términos del IPCC, a mí me toca estar trabajando en el capítulo 3 del reporte, lo que es más alarmante para nosotros de la evidencia que se ha leído en todas partes es que es en todas partes del mundo.
Es lo que hemos visto como exacerbado, incluso a nivel de Antártica, a nivel de que estamos perdiendo hielos eternos. El problema del hielo de la Antártica también tiene que ver con los volúmenes de agua. Entonces, lo más probable es que veamos que la energía contenida en estos sistemas sea cada vez más violento y por qué no esperar ya no solamente tifones, como nosotros hablábamos, o huracanes, sino ver fenómenos mucho más extraños de aquí a los próximos 7 años, 8 años. ¿Qué se puede esperar para este invierno en nuestro país, según los datos que tú manejas? Mira, si no llueve, tendría que ser extraordinariamente seco, ¿ya? Y extremas de temperatura heladas. O sea, vamos viendo como periodos como más bien de heladas consecutivas, y obviamente si no hay agua no vamos a tener reservorios que se puedan utilizar para el resto del año, ¿no? Sí, también te quería preguntar, y tú lo nombraste al principio de la conversación, lo que está ocurriendo en la Antártica chilena. Han habido olas de calor 5 días consecutivos, por ejemplo, con altas temperaturas, llamamos altas temperaturas 5 grados, sí, 7 grados, que no es normal para una zona como esa del país. Mira, yo no soy glaciólogo, soy ingeniero y veo temas de adaptación y mitigación, pero de acuerdo a lo que hemos conversado con los colegas que son glaciólogos de la USACH, de la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción, y que trabajan en temas de hielos árticos, antárticos, no es tanto la ola de calor, sino que en el fondo las pérdidas de las masas de hielo han aparecido fenómenos que no se habían visto antes. ¿Cómo cuáles? Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes las masas de hielo solamente se derriten, tú tienes que el suelo reserva agua, entonces el suelo se vuelve como fangoso en Antártica. Lo que se está viendo en un fondo es sequedad en los suelos. Y eso es alarmante, porque significa que ya el suelo está perdiendo agua. Entonces, cuando el suelo solo empieza a perder agua, significa que en un fondo hemos llegado a un nivel de evaporación de las masas de agua que no sabemos si la vamos a recuperar. O sea, cuando se pierden masas de hielo, se pierden masas de agua, nosotros pensamos que el agua cae en el mismo lugar donde estuvo. No es así. Lo más probable es que el agua que se pierde caiga en otras partes del mundo, porque en el fondo esto es un globo. No significa que el agua que se evapora aquí va a caer en el mismo lugar. Entonces, como se evapora, significa que en el fondo estamos perdiendo masas de agua en la Antártica, y eso sí es alarmante, porque la Antártica es el último reservorio de agua que podría hacer subir los niveles del océano, lo cual hace que incluso el borde costero nosotros sea más vulnerable a otros eventos nada que ver, que son los eventos como tsunami, etcétera, que pueden afectar el borde costero. ¿Cuántos años podrían pasar para recuperar esos niveles de hielo en la Antártica? O sea, que el clima vuelva a ser como antes, por ejemplo. A ver, primero no lo sé, y segundo, una respuesta que es sumamente difícil de responder. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se llama histéresis. El cambio climático es una consecuencia del punto anterior. Entonces, por ejemplo, el punto que estamos hoy día es una consecuencia del punto anterior. La típica pregunta que uno hace, bueno, si volvemos a las condiciones anteriores, ¿vuelve el clima a ser el mismo que anterior? Lo más probable es que no. Porque todo punto que avanza depende del punto anterior. Por tanto, si yo remuevo las emisiones, los climas ya cambiaron, y lo que vamos a ver que se recobra van a ser otros tipos de clima. Entonces, esa es cuando la gente dice, bueno, si revocamos las emisiones, todo vuelve a ser normal. No necesariamente. Porque estos procesos dependen del punto anterior, y el punto que hoy día estamos no sabemos cómo se va a dar la convergencia de factores para que vuelva a estar lo que nosotros consideramos normal. Entonces debemos estar ya nosotros acostumbrándonos a que el clima ya cambió, que lo más probable que no va a ser como antes, va a ser más vivible si logramos reducir las emisiones, incluso capturar emisiones. Ya no sirve de nada ser carbono neutral, de nada, porque nosotros necesitamos remover emisiones de la atmósfera, porque como que tú ya subiste de peso, no sirve de nada que tú dejes de comer y hacer ejercicio para que tu balance sea cero. Entonces va a ser carbono neutral, porque ya engordaste. Entonces, en el fondo, lo que necesitamos es bajar de peso, necesitamos ser carbonos negativos. Entonces, en ese aspecto, si reducimos las emisiones, nosotros no sabemos si las condiciones como nosotros las considerábamos normales van a ser las mismas. Por tanto, necesitamos estrategias de adaptación, que es lo que tú me preguntabas al inicio en off, digamos. ¿Qué puede hacer Australia? Adaptarse para un clima que va a tener esas condiciones, que no sabemos si va a volver a normalidad, y que puede que para nosotros vivir en escasez hídrica, por ejemplo, en el Valle Central, sea ya una condición permanente y no simplemente un hito. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como país? ¿También adaptarnos como Australia a esas condiciones, nosotros adaptarnos a temporadas extensas de sequía? Mira, adaptarse significa primero una política de Estado. Y cuando hablo de política de Estado, esto no es cháchara decir, qué bonita palabra, digamos. Significa que en un fondo todos los estamentos de gobierno trabajen en la relación del diseño de sus políticas. Por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, Pesca, Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, con visión climática.
¿Y qué significa visión climática? Cuando estoy adoptando una política de calidad de agua o una política de zonificación de suelo, yo pueda considerar la variable climática o las modelaciones de aquí a los próximos 20 años. Si yo estoy, por ejemplo, pensando un plano regulador, que el plano regulador piense que una cuenca está sobreexplotada y que tiene escasez, entonces no puedo hacer un plano regulador que al final hace que viva más gente en un lugar que ya está estoqueado, ¿me sigue? Entonces, todas las políticas públicas deben tener, esa política de Estado, considerar las modelaciones climáticas para saber si la política que estamos tomando se va a dar en ese contexto. Ok, Alex, una conversación interesante y a la vez preocupante por lo que no sabemos qué va a pasar con nuestro clima, si va a volver a lo de antes. Tú lo decías que es difícil, pero hay que también adaptarse y tomar medidas obviamente concretas, no en solamente palabra y papel. Que así sea. Que esté muy bien, Alex. Igual a ti.